Hola. Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, les traigo el Cap 10 de la historia de Dragon Ball, una nueva vida. Como se dieron cuenta en el Cap pasado, hablé de algunas cosas de las cuales estará haciendo Goku en los próximos Cap, en este Cap. No por eso dejaré de concentrarme en lo importante o en su defecto, hacer que Goku por esto deje de ser como es y esto un amante de las peleas. No, de hecho, como recordarán en capítulos pasados la idea de trabajo que tenía involucraba esto. Claro, teniendo en cuenta que iba a estar haciéndolo solo con terrícolas no es como que tenga demasiada emoción por esto. Sin embargo, eso no cambia el hecho que es algo que le interesa demasiado y así va a seguir siendo. Por supuesto, lo que ha pasado hasta el momento en su vida, saber lo que puede pasar o no, es algo que tendrá en cuenta y por ello más adelante puede que no se encuentren bien la forma de actuar de él mismo ante las diferentes situaciones, pero se explicará el porqué de eso en estos Cap, en los siguientes Caps y más teniendo en cuenta el poder que va a tener. En todo caso, esas cosas que deseo que haga solo va a ser algo que lo ayudará en su conocimiento y tendrá alguno que otro cambio en su comportamiento por lo que ha pasado, lo que va a aprender y algo más que va a pasar dentro de algunos Caps. Así que, no piensen que haré que Goku sea parecido a Gohan o algo así. No, no va a ser de esa forma, pero para que lo que deseo que pase con el sentido que quiero en el futuro necesito que pueda decir se hará esto y esto de forma inteligente, no solo pensando en luchar o por consiguiente, vaya a ser exactamente igual a como lo es actualmente. De nuevo, no es que será alguien completamente diferente en cuanto a actitud, pero las cosas que pasaron y que va a aprender tendrá un impacto en cómo va a actuar. En todo caso, va a pasar por algunas cosas que hacen los terrícolas antes de llegar a ese punto al cual ya le he comentado antes. Solo tengan un poco de paciencia y disfruten la historia mientras le doy forma a la misma hasta llegar al punto donde deseo. Déjenme saber cómo estuvo el Cap, cómo estuvo el dibujo y si tienen alguna idea para introducirla en la historia. Los dejo con el Cap. Una nueva vida. Capítulo 10. Un empleo perfecto. Tan temprano como acostumbraba a hacerlo para iniciar su entrenamiento, el Saiyajin se levantó y no muy diferente a como había pasado el día anterior, había decidido meditar. El día anterior con el poco tiempo que lo había hecho había logrado sentirse bastante bien y estaba seguro que iba a continuar sintiéndose mejor si continuaba meditando, así que, decidió hacer eso en todo el tiempo que tenía antes que las cosas empezaran a tomar el rumbo que deseaba. Iba a estar tratando con personas y más que eso muy frágiles, no simplemente podría ir desestabilizado mentalmente para tratar con ellas. Ya lo había hecho en ese momento con ese hombre y él mismo por lo que conocía estaba en el hospital. No esperaba que fuera muy diferente a sabiendas de los frágiles que eran los terrícolas, pero en el momento no le pasó por la cabeza que iría al lugar. Tenía que funcionar normalmente para tratar con una persona. Por otra parte, todo estaba muy tranquilo en ese momento, parecía que no había nadie despierto en los alrededores. Bueno, tal vez habían personas que estaban despiertas como él en estos momentos. Sea como sea, la mayoría de esas personas que se habían ido a la cama en una hora similar a la cual se acostó, no estaban despiertos a esas horas tan temprano. Al menos eso pensaba él, pues no tenía la menor idea de cada uno de los horarios que otras personas tenían para entrar en su trabajo. Por lo tanto, no sabía tal cosa. Si como sea, solo meditó hasta que las cosas dentro de la casa empezaron a ponerse en marcha y se dio cuenta cuando con su olfato desarrollado recogió el aroma de los alimentos que se estaban preparando en ese momento. Por ello, y sabiendo que debería de tomar su propio camino se cambió para poder llegar al lugar donde deseaba, dejó de meditar y camino al lugar donde se tomaba los alimentos. En el lugar encontró a sus hijos, a su esposa y pequeña nieta. La niña estaba lista para ir a la escuela y su hijo menor también lo estaban. Él sonrió ante eso. Cada uno de ellos tenía sus responsabilidades que atender y todo fluía con una ligereza bastante interesante por decirlo menos. Un gran contraste con el desastre de vida que había estado llevando con su esposa. Sí, pues su interés por ser y hacerse fuerte, el interés que tenía por que Gohan aprovechara el potencial que tenía como guerrero había hecho que fuera un caos para poder hacer algo. Cada vez que deseaba que el chico entrenara tenía que convencer a su esposa de alguna forma y cuando la misma deseaba que su hijo atendiera a sus cosas como debería,
terminaban adentrándose en una discusión que jamás ganó. De hecho, en más de una ocasión le había dado la razón a la mujer y por lo mismo alguna de ellas, ella le había dado la oportunidad de continuar entrenando a su hijo. ¿Por qué? En el momento era algo que se le había hecho bastante complicado de poder comprender. Sin embargo, llegó a darse cuenta que era necesario o simplemente la mujer había visto en su forma de comportarse algo mal o bien, el hecho que las ocasiones no estuvieran particularmente bien, que las cosas estaban bastante mal y se le era algo bastante preocupante, de verdad. Por ello en varias ocasiones había intentado aprovecharse de tal cosa, pero al parecer la mujer podría darse cuenta cuando simplemente era uno de sus engaños para conseguir lo que deseaba. Los recuerdos habían hecho que sonriera ligeramente. Incluso a pesar de que las cosas estaban así entre ellos habían logrado llevarse bastante bien, había llegado a no solo ser la mujer con quien se casó por el hecho de cumplir una promesa bastante tonta, sino que realmente había llegado a amar a la mujer. Sin embargo, ahora las cosas habían terminado. No le había gustado demasiado tal cosa, pero no era como que podría cambiar las cosas. Al menos no con respecto a los sentimientos y pensamientos de la mujer con respecto a lo que habían vivido. Así que, debería dejar eso atrás, al menos así debería de ser teniendo en cuenta lo que la mujer le había dicho hace días atrás. Una vez terminado el desayuno, el Saiyajin decidió ir con su hijo y nieta a la escuela. Bueno, más por el hecho de caminar con ellos hasta el lugar. Según le había dicho no estaba demasiado lejos de la casa, solo estaba a media hora de la casa y dado a que era bastante temprano, habían decidido ir caminando en vez de esperar el autobús que los llevaría. El camino fue bastante tranquilo y más teniendo en cuenta que a esas horas el movimiento en la ciudad eran considerablemente escasos. Solo algunos que otros carros, motocicletas, estaban en las calles dirigiéndose a su trabajo o quién sabía a dónde, podría ser a su casa también. Además, algunas personas se desplazaban por las calles en el comienzo de su día. Algunos policías recorrían la ciudad en ese aparato que no era más que una patineta. En ella recorrían la ciudad con el fin de cuidar que los ciudadanos o bien, alguno que otros malhechores pudieran intentar hacerle algo a las personas de bien, así sea tomarle sus cosas. Al acercarse a la escuela, empezaron a ver varios jóvenes, niños de la edad de su nieta que caminaban al lugar donde se le enseñaría los fundamentos para llegar a ser una persona exitosa y quien puede influir en otras personas para poder ser mucho mejor, eso era, la escuela. Al llegar al lugar se despidió de su hijo y su nieta quien fue escoltada por el chico al lugar donde tomaría sus clases. Por unos minutos los miró hasta que simplemente desaparecieron dentro del lugar y sin más, dando media vuelta decidió continuar su propio camino así que, sabiendo que a pesar de que tenía la idea de lo que deseaba, más no el lugar exacto donde estaba, decidió preguntarle a algunas personas que iban en el camino de peatones. A la primera persona que le había preguntado al respecto, era un hombre y él mismo no pudo decirle demasiado sobre eso. Luego había ido con unas chicas que iban a algún lugar, ¿a dónde? No le importaba demasiado. Le había preguntado lo que deseaba de ellas y las mismas no habían podido decirle demasiado como el hombre, solo le habían dicho que podía ir a una cadena de televisión donde podría obtener información sobre eso. Sabiendo eso, había decidido ir al lugar, pues si ellas decían que podría conseguir la información en ese lugar, entonces debería de ser así. Al fin de cuentas, él era que no había estado en la tierra o se había preocupado por conocer cosas como esas. Entonces, ellas que sí han estado por mucho tiempo en la tierra viviendo sus vidas de terrícolas y tener la misma como hogar, debían de estar mucho mejor informadas que él sobre eso y otras cosas. Se le era desconocido la mayoría de diferentes lugares que habían en la tierra. Es más, era tanto así que los lugares donde regularmente estaba era en la casa de su amigo y en las montañas Paos. Bueno, eso era cuando estaba en la Tierra, pues bien podría pasar mucho más tiempo fuera del planeta que en cualquiera de esos lugares. Por lo tanto, si se le daba información sobre dónde podría conseguir una dirección más precisa de a dónde se dirigía, así fuera por esas mujeres que se habían comportado bastante extrañas a su parecer y no habían dejado de mirar su rostro, su pecho, su brazo, incluso una de ellas le había pedido permiso para poder tocarlo. ¿Por qué la mujer le había pedido tal cosa? Eso era algo desconocido para él, no era alguien quien regularmente estaba hablando con mujeres.
No, diablos, últimamente sus conversaciones las estaba teniendo con seres que estaban por encima de cualquier mortal. De hecho, por lo mismo se había desligado tanto de ellos en los últimos años. A pesar de eso, tenía bastante clara su naturaleza y por ello, dado a que los terrícolas y en particular algunos pocos de ellos, su esposa deseaba que estuviera con él. Al menos eso había pensado cuando había estado en el planeta de Peos entrenando. Pues se dio cuenta que la mujer había comenzado una nueva vida con alguien que realmente si estuviera interesado en pasar tiempo con ella, al menos así le había dicho ella. No podía decir lo contrario. No, fue esposo de la mujer y solo 4 años de los más de 20 habían estado juntos, casados, había estado viviendo con ella. Sabiendo eso no podía poner en discusión algo como eso. Al fin de cuentas, sabía bastante bien que no había estado tanto tiempo con ella, es más. Tanto era una palabra que indicaba mucho. Él no estuvo al menos 10 años con la mujer. Si no había estado muerto, estuvo en otro planeta entrenando. Así que, conocía bastante bien que no podría poner en discusión algo como eso. Al llegar al lugar se encontró con la cadena televisiva y le había preguntado al respecto a unas de las personas que trabajaban en el lugar. Sin muchos problemas le había contestado, y una vez que se le fue dicho lo que deseaba le agradeció a la persona antes de continuar su camino al lugar donde debería de dirigirse. Dado al hecho que había estado bastante lejos, de hecho, en la capital del sur, había ido volando. No se había preocupado demasiado por llegar bastante rápido al lugar. No, tenía que pensar en lo que debería de decir y demás, y por lo mismo se tomó su tiempo para poder llegar al lugar. Luego de unos minutos había logrado llegar al lugar, era enorme. No había pensado que el lugar en sí fuera tan grande. No, sin embargo, no podría esperar que fuera diferente, al fin de cuentas, la única vez que había visto algo sobre eso había sido por la televisión, por lo tanto. No podía pensar que solo estaba ese lugar donde luchaban los participantes. Por lo tanto, debería de esperarse que el lugar fuera mucho más grande de lo que había llegado a imaginarse. Bueno, no importaba tanto, eso era algo secundario dentro de las cosas que deseaba. Dando una mirada rápida al lugar intentó ver si alguien estaba cerca para poder descender, pues estaba volando y eso podría llamar la atención. Claro, le podía importar muy poco, ya otras veces había llegado volando a otros lugares y las personas simplemente se quedaban sorprendidas por lo que había hecho. Sin embargo, era de su conocimiento que eso podría causarle un tanto de problemas, más para poder llegar al lugar sin que algunas personas le estén preguntando qué truco estaba usando para volar. Sí, trucos, todas las personas que veían a alguien volando al no ser algo común de ninguna forma posible, tenían el pensamiento de que solo eran trucos. No le pasaba por la cabeza que era algo que había aprendido a través de años de entrenamientos, al menos eso era lo que pensaban desde que ese hombre popularizó que las ondas de ki que lanzaba, las explosiones y destrucción que causaban al estallar, la forma en la que podrían volar. Diablos, incluso se le había sido productos de los trucos que supuestamente podrían hacer. Antes nada de eso le hubiera importado una mierda. Sin embargo, en estos momentos no era tan así. Se había esforzado bastante, perdido tanto tiempo con su familia para que simplemente se le reconociera como un simple truquero. Sin embargo, ¿qué podría hacer ahora? Las personas estaban muy acostumbradas que eran efectos especiales, trucos que había en una pelea donde se estaba decidiendo el destino de toda la Tierra, de todo el universo en dado caso a algo tan simple y sin importancia como podría ser un espectáculo de televisión que solo servía para entretener. Sin embargo, no podría hacer nada, al menos no de una forma inmediata. No pasó mucho tiempo para que se diera cuenta que habían una cantidad considerable de personas en el lugar. Por lo mismo buscó un lugar donde pudiera descender sin ser visto. Bueno, al menos lo intento ya que de todos modos fue visto por algunas personas. No obstante, no por eso se puso a dar explicaciones sobre las cosas. Tampoco las personas se habían acercado a él para preguntarle, tampoco le había dado tiempo ya que tomó camino al lugar donde esperaba conseguir trabajo. No pasó mucho tiempo para que llegara al lugar. Ciertamente, teniendo en cuenta que había corrido al lugar con la velocidad que podría alcanzar así no estuviera haciendo todo lo posible, no se puede esperar menos. 1 minuto le había tomado llegar al lugar y entró en el mismo.
Tan pronto estuvo dentro se encontró con un amplio lugar, no había ninguna señal de ese cuadrilátero donde las personas luchaban, pero sí podría decir que era el lugar donde las personas si era que lo deseaba, si era que tenían lo necesario para conseguirlo, podría llegar al lugar y pedir una oportunidad para poder trabajar con ellos. Sabiendo que no simplemente necesitaba hablar con alguien del lugar, sino que también necesitaba un poco más de asesoría, el Saiyajin se acercó a una de las recepcionistas que habían en el lugar. Tan pronto como estuvo enfrente de la mujer saludó y la misma no tardó en hacer lo mismo con él. Con eso hecho el Saiyajin no tardó en preguntarle a la mujer sobre con quién exactamente debería de poder hablar para lograr tener la oportunidad para ser parte de ellos. Responder la pregunta del hombre no fue algo muy complicado de hacer para la mujer de cabello rojo que lo atendió. Bueno, no podría ser diferente. Laboraba en el lugar y debía de conocer lo necesario para poder informar a los que deseaban ser parte de ese trabajo de entretenimiento o solo llegar a algún lugar dentro del establecimiento, lo que deberían de hacer, así como con quién hablar. Debería de dirigirse al área de entrevistas donde conversarían con él a fin de poder conocer sobre él. Se le haría una prueba y solo de pasarla podría lograr ser parte de ellos como un debutante en esa industria. Asimismo, tendría que hacerse algunos exámenes de salud para poder estar seguro que era adecuado para ello. Con eso hecho, podría firmar un contrato que bien podría extenderse como cancelarse dado su desempeño en el trabajo. Sabiendo eso el Saiyajin le había dicho a la mujer que deseaba tener un puesto en el lugar. La verdad, no le había parecido muy sorprendente escuchar eso. No, podría ver que detrás de esa camiseta de mangas largas que el hombre ocultaba un físico casi imposible. Sí, pues así tenía la camiseta puesta su fuerte torso, sus fuertes brazos dejaban ver lo entrenado que estaba el hombre. Por lo mismo, había sentido en las palabras del hombre y lo invito a que la siguiera. El Saiyajin siguió a la mujer quien dejó su lugar de trabajo para conducirlo al lugar donde debería de llegar para que pudiera iniciarse el proceso con él. Mientras caminaba por el lugar siguiendo a la mujer, Goku preguntó por el tamaño del lugar. Estaba seguro que las personas que transitaban por el lugar de no conocer muy bien las instalaciones podrían tener problemas. Por otro lado, era más que claro que para levantar el lugar muchas personas debieron de trabajar bastante por un tiempo prolongado. Las dimensiones del lugar eran muy grandes y era increíble. No había visto una construcción tan grande antes de verdad. Ni siquiera la arena donde se realizó el torneo del poder era tan grande como esta edificación, de verdad. En el establecimiento hay un gimnasio, el cuadrilátero donde se lleva el combate, los asientos para las miles de personas que iban a presenciar en vivo los combates que se realizaban en el lugar. También habían departamentos donde sus comprometidas estrellas podrían quedarse. Por supuesto, no son tan grandes, ostentosas y vistosas como las casas reales de las estrellas que trabajan con ellos. Sin embargo, sí eran lo suficientemente grandes para que no tuviera que molestarse por el tamaño. Asimismo, también un apartado médico, tenían su propio restaurante, lugar de recreación, el lugar de preparación y otras cosas que aseguraban que sus estrellas pudieran estar en el lugar sin necesitar salir a otro lugar, al menos si era lo que deseaba. ¿Se había sorprendido por lo que la mujer le había dicho, como no podría? La mujer le había dicho que prácticamente el lugar era una pequeña ciudad. Ciertamente, teniendo en cuenta el tamaño del lugar, creerlo menos era una tontería bastante grande. Sin embargo, no había pensado que tuviera tantas cosas dentro. No, eso había sido algo que no había llegado a pensar en lo más mínimo. No, era la primera vez que escuchaba que en una sola edificación podría haber tantas cosas dentro. Bueno, se puede decir que esta era su primera vez conviviendo como un humano. Diablos, incluso estaba buscando trabajo por su propia cuenta, eso era algo que en años pasados no había pensado que iba a llegar a hacer por su propia cuenta. Era cierto que el trabajo que estaba buscando no estaba demasiado alejado del nicho que había estado practicando y al cual se había dedicado toda su vida. Sin embargo, no dejaba de ser un trabajo en el cual conseguiría dinero. Pensando en eso, una pregunta llegó a su cabeza y no tardó en preguntarle a la mujer, ¿cuánto dinero pagan? Le había prometido a Goten que podría venir a vivir con él y para poder hacer tal cosa necesitaba tener una buena paga. Era de su conocimiento que si era poco dinero entonces no podría permitir que su hijo viniera con él. Al fin de cuentas,
Tendrían que costearse los alimentos de los dos, así como el pago de recursos tan importantes como lo era la luz, el agua. Bueno, eso era más si vivían en la ciudad, pero si iban a tener que comprar alimentos, cosas para limpiar entre otras cosas. Sea como sea, se le era importante conocer cuánto podría llegar a ganar, al menos por esta vez. Era algo muy importante que debería de saber para poder estar con su pequeño hijo que ya no era tan pequeño. Si como sea, debería de saber eso y así poder pasar el poco tiempo que tenía con el chico antes de que él mismo se hiciera un hombre, pues bien sabía que en cuestión de unos pocos años el chico iba a crecer tanto que poder considerarse como un niño era una completa locura. Bueno, estaba en busca de un trabajo y podría conseguirlo en esa oportunidad. Y estaba seguro que iba a disfrutarlo. Al fin de cuentas, le gustaba pelear, esto era igual. Claro, era un programa de televisión donde los terrícolas peleaban. Sin embargo, no dejaba de ser una pelea, lo malo era que eran muy débiles para poder medirse contra él. Bueno, ninguno de ellos sabía que era un ser tan poderoso. Así que, no importaba, se estaba comportando como uno de ellos así como buscó algo que le gustaba, por lo tanto. No debería de ser algo malo. La paga depende de varias cosas importantes. La primera de ellas era qué tan popular pueda volverse. Para volverse más popular debe de ganar peleas, conseguir seguidores. Por ello lo popular que pueda llegar a ser la paga puede aumentar o bien, puede ser cancelado el contrato, por eso es importante tener una buena cantidad de fans. Lo segundo debería de llevar a cabo el papel que interpreta dentro de la empresa. Con esto su paga podría llegar a ser bastante buena como los demás. Sin embargo, se debería de tener en cuenta que si no consigue una cantidad de fans considerable en un determinado tiempo no simplemente podría llegar a continuar con la misma paga, sino que el contrato podría ser cancelado. En dado caso que logre unirse a nuestra empresa se te pagará una determinada cantidad establecida en el contrato. Esa cantidad se le podría o no dar dependiendo de cuánto de nuestros servicios utilices. Sí, pues no era gratis, los servicios que podía obtener dentro del lugar, ni siquiera el médico. Bueno, al menos no del todo. Con eso el Saiyajin estuvo seguro de que de consumir los servicios del lugar se iba a quedar sin un solo ceni. No, mejor dicho como mismo había dicho la mujer en caso de poder utilizar los servicios que tenían en el lugar y por ello logró pasar de lo que era su paga, no se le daría así como si la suma de lo que terminó consumiendo era mucho más de la paga que lograba ganar al mes, entonces no solo no se le pagaría, sino que quedaría debiendo dinero. Eso fue preocupante, poder estar con su hijo dependía de cuánto dinero era capaz de ganar. Bueno, en realidad no debería de ser rico para poder estar con su hijo, solo necesitaba tener lo suficiente para poder pagar los servicios de electricidad, de agua, los alimentos. Solo era eso, al menos lo más importante, pues lo que era limpiar podría hacerlo en cualquier momento o bien, pedirle a alguien que lo hiciera, por supuesto, habiendo una paga de por medio. El problema en esto y más por la paga que podría recibir de conseguir el trabajo, era que comía bastante. Podría terminar con toda su paga y la del mes siguiente solo comiendo. Diablos, en menos de 2 semanas ya tendría que pedir que se le diera dinero para el mes siguiente o bien, se quedaría debiendo dinero de tomar los servicios del lugar. Por suerte como la mujer le había hecho saber no era algo que era totalmente obligatorio. Podría tomar los servicios de otros lugares si gustaba aunque sería algo tonto dado al hecho que trabajar con ellos le daba la oportunidad de tener una ligera rebaja en los precios de los servicios. Aún así, el Saiyajin tomó su decisión en ese preciso momento, obtendría sus propios alimentos con el dinero que se le pagara, se quedaría en su propia casa para asegurarse que el dinero que iba a ganar podría ser suficiente para lo que necesitaba. Por suerte, la mujer le había dicho que la paga que podría obtener de poder tener la oportunidad de trabajar en el lugar no iba a ser poco. Era cierto que dado el hecho que sería nuevo no iba a estar de cerca a la cantidad que otros lograban obtener por razones que la mujer le había explicado antes. Sin embargo, estaba bien. Le había dicho que el contrato para alguien nuevo estaba dentro de los 100.000 cenis. Que se les serían repartido entre los meses, tal vez años que se extendiera el contrato.
Por supuesto, como le había dicho la mujer antes, de lograr volverse una figura importante dentro de la empresa y conseguir seguidores, al contrario, iba a terminar y no se le pagaría lo establecido. Sin embargo, estaba bien. Podría ganarse esos seguidores para estar en el trabajo, estaba seguro que no debería de ser algo muy difícil. Había estado a punto de preguntarle algo a la mujer. Sin embargo, llegaron al lugar donde se le daría la dichosa entrevista así como otros exámenes que esperaban que no tuviera que ver con nada escrito, pues de ser así no iba a lograr obtener un puesto en el lugar. La mujer tocó la puerta y no pasó mucho tiempo para que alguien pudiera dejarse escuchar. Había pensado que sería quien entraría, pero la mujer le dijo que esperara fuera antes de entrar. Mientras la mujer estuvo dentro, intentó pensar en la forma de poder conseguir seguidores, volverse popular como la mujer había dicho. No se le había ocurrido demasiado. Al menos así fue hasta que recordara a Mr. Satan y lo que el hombre había dicho en el pasado sobre su poder. Y las peleas que tenían. A las personas eso era algo que les llamaba la atención por lo increíble que era, estaba seguro que utilizando algo como eso podía lograr volverse bastante popular como la mujer le había dicho. No estaba pensando en hacer una explosión, mostrar sus transformaciones. No. Bueno, sus transformaciones eso era algo que podría utilizar. Al fin de cuentas tenía un entrenamiento que realizar con todas ellas. Así que, podría hacerlo. Sin embargo, en lo referente a hacer una explosión y cosas así no era posible. Eso era muy peligroso. Podría hacer otras cosas que, como había dicho el hombre, sin dudas iban a ser bastantes trucos que lo harían destacar dentro de los otros participantes. Para cuando la mujer se mostró de nuevo ante él, sabía lo que iba a hacer y la misma le había dicho que podría pasar. Una vez dentro había un hombre musculoso y de una avanzada edad. Bueno, él podía estar muy similar de no haber muerto y ser alguien que no iba a envejecer hasta a partir de sus 80 años y de una forma bastante lenta. Así que, poder pensar en eso como algo por lo cual ver al hombre era una tontería. Como era de esperar, saludó al hombre e hizo una reverencia en señal de respeto al hombre quien había correspondido el gesto antes de brindarle asiento. Con eso decidió continuar el procedimiento con el hombre quien por lo que había visto bien por el hecho de venir a trabajar con ellos, había formado su cuerpo bastante bien. No sabía cuánto peso podría levantar, pero debería de estar entre los 200 kilos, tal vez 300 kilos como máximo dado a los estándares que conocía. ¿Desde cuándo le empezó a gustar las peleas? Preguntó el hombre siendo la primera de las preguntas para conocer sobre el hombre quien tenía delante de él en ese momento. Podría decir que el hombre no pasaba de los 20 y tantos años de edad, alguien bastante joven en su parecer. Cierto, regularmente quienes venían a probar su suerte trabajando para ellos eran jóvenes. Sin embargo, era bastante pocos. Sí, pues el hecho que deberían de llevar un constante entrenamiento, una vida lo más sana posible, acoplarse a las reglas, ser un peleador con habilidades destacables es algo que no todos podrían lograr. Además, no todos lograban ganarse al público y eso era algo muy importante para poder continuar en el trabajo. Eso no era como esas peleas callejeras donde si bien se podría conseguir bastante dinero por una pelea a la larga, posiblemente más dinero del cual podría conseguir, no todos podrían participar. Además, de la forma en que lo hacían tenía mucho más rentabilidad y daban mucho más beneficios, lo sabía bastante bien. Contestar la pregunta fue algo que le fue muy fácil, desde pequeño le había gustado las peleas, no había un día que no pensara en pelear, no había un día que no pensara en entrenar para ser más fuerte. Quien lo encaminó en el mundo de las artes marciales fue su abuelo Gohan. Era cierto que dado a los genes de unos tenaces y brillantes peleadores que recorrían sus venas con una fuerza y pereza que solo podía encontrarse entre él o otros miembros puros de una raza guerrera a la cual pertenecía. Sin embargo, el hombre había sido quien le enseñó las primeras cosas que terminó conociendo sobre cómo pelear. Y desde entonces había pasado por diferentes maestros que hacía tener un rico conocimiento sobre el arte de las peleas. Conocía del estilo más complicado, hasta lo menos ortodoxo que se podría encontrar, nada se le salvaba. Bueno, esa última parte estaba en su naturaleza salvaje de Saiyajin. Así que, podía no entrar del todo en las categorías de estilos de pelea que conocía.
Aún así, conocía una muy amplia categoría de estilos que podía utilizar de una forma impecable. Goku se lo hizo saber al hombre cuidando eso sí, todo lo relacionado con los seres que estaban más allá del entendimiento de su pobre mente y conocimiento como terrícola. La razón, podría tomarlo como un loco, o bien el cerebro del hombre terminaría estallando. Estaba seguro que iba a ser la primera de ellas y eso a su parecer lo hizo ser lo más conservador posible en su explicación al hombre sobre su introducción y vida en las artes marciales. Le había contado todo con tanta emoción como podía hacer considerando los buenos recuerdos que tenía. Incluso había recordado cómo conoció a la mujer con quien se había casado. Eso fue algo que le había quitado un tanto el habla por esos sentimientos que afloraban en él, realmente amaba a la mujer. El hombre mayor había tomado lo que había dicho el hombre y asimismo había distinguido la emoción con la cual el hombre le había hablado sobre las peleas. Se había dado cuenta con ello que el hombre era alguien increíblemente dedicado a la tarea de entrenar, de practicar las artes marciales. Claro, eso era por lo que había dicho, por lo que era visible por su cuerpo, pues en lo que era conocer de artes marciales era otra cosa. De hecho, por lo mismo había sacado la idea de aceptar al hombre. Pues bien sabía que muchos culturistas venían a conseguir un puesto y no sabían una mierda sobre artes marciales. Por lo mismo se les hacían unas pruebas una vez pasaban las tantas preguntas que debería de conocer y mismas que con todas las cosas que el hombre le había dicho, había respondido sin darse cuenta. Sí, pues solo le había hecho una pregunta al hombre y él mismo había hablado de tantas cosas sobre las artes marciales que simplemente debería de ser imposible en alguien joven como lo era. Por lo mismo, lo había interrumpido y le había preguntado por su edad. El hombre le había dicho algo bastante extraño. Según el hombre debería de tener 40 años, pero en estos momentos solo tenía 32. La verdad, no supo cómo tomar tal cosa. Simplemente había sido algo muy extraño y por lo mismo, pensó que el hombre no deseaba decir su edad. Con eso, luego de casi una hora de estar en el lugar, decidió llevar al hombre algunas pruebas importantes, sabiendo que eran de más importancia las físicas o al menos, eso era cuáles regularmente hacían. Primero decidió llevar al hombre al gimnasio. Se lo había comunicado al hombre a fin de saber si tenía algún tipo de inconveniente con ello. El Saiyajin se negó, su estado físico estaba mucho mejor que su estado mental en estos momentos dado a las cosas que había tenido que afrontar en los últimos días. Así que, no iba a causarle el mínimo inconveniente poder hacer algunas pruebas físicas. Cuando llegó al lugar, el Saiyajin se sorprendió bastante. En el lugar habían al menos unas 70 personas realizando diferentes entrenamientos o al menos eso pudo ver. Pues el lugar era enorme. No había estado en un gimnasio antes y se le era desconocido la cantidad de personas que venían regularmente. Sin embargo, ese era bastante grande. El hombre leyendo la expresión del hombre había decidido explicarle la razón de por qué era tan grande. En este gimnasio no simplemente tenemos un espacio donde nuestras estrellas se ejercitan a fin de brindar el mejor espectáculo posible. No, también tenemos algunas otras áreas como el área de natación, una pista donde podrían hacer sus pruebas de resistencia, y otros más, es la razón de por qué es tan grande. El Saiyajin asintió, no tenía la remota idea de cuán cierto era lo que decía el hombre. No, era la primera vez que había estado en un gimnasio. Todo su entrenamiento había sido realizado fuera de uno de esos lugares y si bien, había utilizado artefactos y objetos los cuales podía ver en el lugar y con ellos aumentó su poder, no eran algo de lo cual tenía conocimiento, la mejor forma en sí para usarlo o más bien, a cuáles partes del cuerpo estos beneficiaban mucho más. Solo sabía que parte de esas herramientas se podrían encontrar en un gimnasio. Bueno, eso por las mancuernas y pesas que había tenido en la cámara de gravedad mientras se dirigía a Namekusei. El resto de sus entrenamientos lo había hecho con ropas pesadas o en gravedad aumentada, lo que estaba bastante presente en su crecimiento físico. Así que, todo lo que estaba diciendo el hombre era algo de lo cual poco conocimiento tenía y lo mejor que podría hacer para hacerle saber que comprendía, era asentir. El hombre había entendido las cosas y la explicación había terminado ahí, al menos hasta ese momento, pues le preguntó al hombre sobre lo que iba a hacer. No tenía algún problema con ello. Sin embargo, solo olvidó que el hombre le haría algunas pruebas. ¿Cuáles eran? No tenía la menor idea, de verdad.
Así que debería de conocerlo así no fuera algo que le pudiera causar algún problema en poder completar esas pruebas mismas las cuales ya la mujer le había hablado. No es nada del otro mundo, esto es una empresa donde sus colaboradores, como dijeron antes, deberían de tener una condición física o al menos deberían de mantenerse lo suficientemente saludables para que no tengan ningún problema en años y así poder actuar. Este lugar es algo que fue hecho para que puedan lograr ese objetivo. Lo que harás es darnos una prueba de cuánto peso puedes levantar, así como una prueba de resistencia y por supuesto, una pequeña pelea donde deberás mostrarnos tu preparación. El Saiyajin se sorprendió un poco por eso, no había pensado que tan pronto estaba en el lugar y ya tendría una pelea. Claro, era de su conocimiento que el nivel de poder que estaba en este momento considerar eso como una pelea era una estupidez. No obstante, ellos lo consideraban de esa forma. No iba a decir algo diferente, a decirle que podía destruir una montaña con uno solo de sus golpes, que podría destruir el planeta con un simple disparo de energía. No le iba a decir tal cosa y por lo mismo si decían que era una pelea, entonces no iba a decir lo contrario. Por otra parte, el hecho que el hombre dijera que eran las pruebas más importantes le había hecho saber que habían otras, cuáles eran las otras, no tenía la menor idea y pensó en preguntarle al hombre. Sin embargo, antes de poder hacer tal cosa llegaron al lugar donde habían algunos hombres levantando una barra de metal con varios discos del mismo material. Él reconoció eso como una de las herramientas que había utilizado aquella vez en la nave espacial, asimismo. Entendió que tendría que levantar eso para poder demostrarle al hombre que era alguien bastante fuerte. Se le era algo un tanto estúpido poder medir su fuerza con eso. Sin embargo, era de su conocimiento que incluso existían máquinas que medían supuestamente la fuerza de las personas. Así que, no debería de ser algo por lo cual sorprenderse. El hombre le había explicado a quienes estaban en el lugar que era alguien que deseaba tener una oportunidad en ese trabajo. Luego de presentarlo ante ellos el hombre mayor le había explicado lo que debería de hacer. La verdad, considerando el físico del hombre decirle tal cosa era algo tonto, pero aún así lo dijo. Según le dijo el hombre debería de acostarse sobre el banco y una vez sobre él debería de levantar la barra de metal con los discos. El Saiyajin lo hizo de la misma forma en la cual el hombre le había dicho, se recostó en el banco y la levantó sin problema alguno. No podía ser diferente si podría cargar miles de toneladas sin inmutarse en lo más mínimo. No obstante, fue algo por lo que todos se sorprendieron bastante. Era cierto que habían estado levantando el peso antes y habían estado asegurándose de que por el cansancio sus compañeros no pudieran tener un accidente. Sin embargo, que el hombre lo haya levantado como si fuera una hoja de papel era algo que había hecho que se sorprendieran bastante, y no era para menos. Eran casi 300 kilos que habían repartido entre cada uno de los discos y que el hombre lo levantara de esa forma no era algo que pudieron haberse esperado. No, era cierto que el hombre estaba entrenando, estaba muy condicionado dado a lo que podrían ver debajo de sus ropas, sin embargo. Ellos tenían músculos y un cuerpo mucho más entrenado que el del hombre. Al menos eso podrían decir dado a que la diferencia de masa muscular lo hacía pensar que eran más fuerte. Sin embargo, el volumen no significaba que eran más fuertes. No, simplemente su masa muscular, su cuerpo tenían mucho más volumen y nada más. Sin embargo, el cuerpo del Saiyajin si bien no tenía un volumen tan vistoso como el que tenían, sí era fuerte en demasía. Por lo mismo, había levantado esa herramienta tan fácil como lo había hecho y causó tal impresión en ellos. Eso había hecho que se diera cuenta que debía actuar un poco más. Era claro que debería de levantarlo, pero debía de ser más prudente a fin de que no pensara que era algún extraterrestre, un monstruo. Por lo mismo intentó fingir que pesaba bastante a la vez que la devolvía a su lugar. Lastimosamente para el Saiyajin no le creyeron demasiado. No, todos habían visto cuando tan pronto sujetó la barra con sus manos, la levantó. Diablos, dio la impresión que el hombre no había sujetado la herramienta de entrenamiento con la fuerza necesaria. Sin embargo, se dieron cuenta que no fue así tanto por el tiempo que había tenido levantada la herramienta, así como que no se tambaleó a ningún lado de esa forma dejando claro, que el hombre tenía muy sujeta y con firmeza la herramienta.
Al menos así fue hasta que el brazo del hombre empezara a temblar un poco de una forma un tanto extraña como para llegar a pensar que trataba de fingir. A pesar de que el Saiyajin intentó pasar del tema y levantarse, a fin de que todo eso quedara a un lado a la vez que se defendía por su forma tan despistada de actuar, se levantó del banco. Bien, ya terminé, dijo con el fin de que dejaran eso a un lado, pero simplemente había conseguido que las miradas de todos cayeran sobre él. Por segundos miraron al Saiyajin bastante sorprendido por lo que había hecho antes de que el hombre que había guiado el Saiyajin hasta ese lugar saliera de sus pensamientos y con ellos decidió ponerlo a prueba nuevamente levantando más peso. Los otros hombres no tardaron en cambiar los discos. No simplemente porque uno de sus jefes se lo había ordenado. No, eso era lo de menos, solo que también estaban bastante asombrados por lo que el Saiyajin había hecho. Mientras cambiaban los pesos, el Saiyajin intentó decirle al hombre que no era necesario, que con eso estaba bien. Sin embargo, el hombre no estaba muy dispuesto a hacerle caso al Saiyajin. ¿Cómo podría? Lo que había hecho, si bien no era algo imposible, tampoco era que era algo que había pensado que podría hacer de esa forma. No, eso era algo que no había pensado en lo más mínimo. Lo que había visto no dejaba ver otra cosa que no fuera una enorme facilidad para poder tratar con ese peso. Por lo mismo había demandado que le cambiaran los discos por otros más pesados. Tenía que descubrir cuál era el límite que podría levantar el hombre. Ciertamente, teniendo en cuenta que eso no era del todo necesario, podía simplemente dejar eso a un lado. Pero le interesaba poder descubrir un tanto sobre eso en esta oportunidad que tenía. Por lo mismo, cuando cambiaron los discos y en ese momento llegaron a pesar casi 600 kilogramos, le pidió al hombre que lo levantara o al menos que lo intentara. El Saiyajin, sin más que hacer, decidió hacer lo que le pedía el hombre. Por supuesto, no de la misma forma en la cual lo había hecho. No, eso ya antes le había traído un pequeño problema y estaba seguro que de hacerlo fácilmente podía ser algo que llamara más la atención de las personas y así mismo continuar con lo demás podía volverse más tardado. Antes lo había levantado con poca o ninguna contemplación de lo que podría traer hacerlo de esa forma y en este momento no era algo que iba a hacer nuevamente. No, eso simplemente era algo imposible. Por lo mismo, cuando intentó hacerlo nuevamente hizo parecer que le había costado bastante, por eso uno de los hombres que estaban a su lado lo había ayudado con el peso. Aún así, se había ganado el respeto de cada uno de ellos, así como su admiración. Sí, pues en comparación con ellos que eran una montaña de músculo era alguien todo flaco y sin nada de músculo. Diablos, esos sujetos eran un tanto parecidos a Broly. Por supuesto, no eran tan grandes, y mucho menos tan grande como lo era en esa transformación monstruosa que tenía el hombre. No, algunos de ellos lo superaban por unas pocas pulgadas a lo mucho. Considerando que tenía 1,80 m, podrían llegar al 1,90 m. Al menos en su parecer. Los otros dos, eran entre su misma estatura y por debajo de los dos. Sin embargo, ser tan musculados como lo estaban le daba una apariencia bastante brutal. De hecho, por lo mismo se le había hecho bastante complicado poder entender cómo era que el hombre flaco en su parecer era capaz de poder levantar ese peso tan fácilmente. Continuaban teniendo dudas sobre ello todavía, pero el hecho que el hombre de peinado extraño haya levantado mucho más peso si bien con un tanto de dificultad, le había hecho entender que el hombre era alguien bastante fuerte, cosa curiosa considerando su condición física. Claro, el hombre estaba bien físicamente, pero comparado con ellos, no era nada y se le era muy curioso lo que el hombre había hecho. Por lo mismo, a fin de poder saber cómo el hombre le iba en las demás pruebas que iba a hacer para conocer si era apto o no para unirse a ellos, siguieron al hombre junto a quien guiaba al Saiyajin a su próximo lugar de prueba e iban expresando su asombro por lo fuerte que era físicamente. Desde que había visto al hombre le había quedado claro que llevaba una preparación distinguida y por ello su cuerpo se había formado como el de un guerrero, además el hecho que le haya contado al respecto no dejaba eso más que claro. No obstante, incluso entonces no había pensado que el hombre podría levantar tal peso. Y se lo había hecho saber al Saiyajin, quien se encontraba un poco apenado con el hombre así como también había sentido un tanto de pena por el hombre. No había demostrado nada de lo que podía hacer y por nada el hombre estaba exclamando su sorpresa por lo que había hecho.
En su parecer, era algo bastante patético, de verdad. Sin embargo, tenía que recordar que era un terrícola que no veía más allá de lo que estaba enfrente de él. Por lo tanto, era algo de esperar que pueda sorprenderse por tan poco. Por otra parte, eso le había hecho saber que debería de ser más cuidadoso para no terminar mostrando demasiado. Antes se le había pasado un poco la mano, o bien la poca importancia que le había dado al hecho de levantar esa herramienta había hecho que se ganara a unos curiosos. Bueno, eso no era algo que lo molestaba. De hecho, de no ser por el hecho que poder demostrar una que otras cosas podría ser demasiado para ellos, decidía hacer algo que sin duda podría ser parte de su espectáculo. Aunque bueno, considerando que el hombre le había hecho saber que esto era lo que se hace en el lugar, era algo que podría hacer en el lugar, pues eran trucos y en un programa de televisión tendría bastante sentido. Sí, en algún momento había visto algunas películas, bastante aburridas en su parecer. Es más, una de esas películas que había visto era sobre el personaje que su hijo había interpretado como un superhéroe. Si no mal recordaba, era el Gran Saiyaman. Todo lo que había pasado en esa cinta de video era una mentira que se había hecho en un espacio controlado, aún así a la gente le había gustado bastante. El pensamiento hizo que pensara en un nombre. El sujeto que lo estaba conduciendo en este momento había dicho que debería de tener uno. Según le había dicho, sería su nombre artístico. ¿A qué se refería con eso? Era algo que no sabía, pero debería de conseguir un nombre si iba a trabajar en el lugar. Era de su conocimiento que aún no se le daba la luz verde para poder trabajar en el lugar. Sin embargo, debería de pensar en un nombre. ¿Cuál podría ser? No era para nada bueno poniendo nombres. Diablos, cuando se le había pedido un nombre para su hijo, lo único que había sabido decir en el momento era que tenía hambre. Eso le había costado un regaño de su esposa y por ello había encontrado un nombre, a pesar de lo amargo que era recordar lo que había pasado recientemente con su esposa. Así fueran pocos los momentos que habían pasado con la mujer, aún estaba en una parte de su mente, su vida, y dudaba que eso fuera a cambiar. Y por pensar en ello terminó dejando de lado el hecho de conseguir un nombre importante para poder presentarse a sí mismo, o bien pudieran presentarlo dado el momento. Bien, aquí harás la siguiente prueba, dijo el hombre haciendo que el Saiyajin saliera de sus pensamientos y lo mirara antes de mirar al lugar, el cual era una pista considerablemente grande. Estaba seguro que debería de tener más de 300 metros en un sprint. Sin embargo, la pista era un circuito, estaba bien. Era cierto que el lugar era grande, pero no por eso podría tener un espacio tan grande para lugar donde posiblemente las personas no pasaban mucho tiempo. En el lugar solo habían 5 personas. Aquí se pondrá a prueba su velocidad, así como resistencia, dijo el hombre, cosa que hizo que el Saiyajin mirara al hombre. Entonces, debo de correr, dijo, teniendo en mente que no iba a volar y mucho menos poder correr tan rápido como podría hacerlo. No, esto era algo que no iba a hacer en lo más mínimo. El hombre asintió a lo que dijo el futuro prospecto que estaba probando en ese momento para decidir si podía tener un espacio entre ellos. Además, se te tomará el tiempo. Como puedes ver, la pista es esta. Hay un total de 200 metros de largo y a la redonda puede ser más de 300, es un buen espacio para correr. Hay un récord entre la primera vuelta y la última y como es de esperar le corresponde a la misma persona. El récord de primera vuelta es de unos 25 segundos y la última para completar un total de 15 vueltas 12 minutos con 42 segundos. ¿No ha habido alguien que pueda lograr romper esas cifras? ¿Podrás? Preguntó antes de mirar el Saiyajin con una sonrisa de medio lado. Puedo intentar, aunque lo dudo, dijo, sabía que podría completar más de 15 vueltas al lugar en menos de un minuto, es más. Un minuto era demasiado tiempo dado a su velocidad. En un segundo podría dar tantas vueltas al lugar que ni siquiera ellos mismos podrían darse cuenta de ello. Bueno, eso era algo de esperar considerando que no iban a verlo así lo siguiera. Si como sea, podía romper el récord que el hombre mencionó y recorrerlo cientos de veces sin esforzarse, pero no lo iba a hacer. Por lo mismo, cuando estuvo en la pista y se le dijo que podía empezar la prueba, se posicionó y se le dio la orden de salida, salió a una velocidad moderada. No a su velocidad. No, así habría dado la vuelta antes de que marcara un segundo.
No, simplemente su velocidad fue 3 veces más rápido de lo que habían estado corriendo las personas que estaban corriendo en la pista y por lo mismo, les terminó pasando sin muchos problemas. Bueno, esas personas llevaban un tiempo corriendo. ¿Cuánto? No tenía la menor idea, pero una persona normal no corría de esa forma tan lenta en la cual lo estaban haciendo. Eso dejaba claro que estaban un poco extenuados por el entrenamiento que habían estado haciendo. Así que, pasarle, ser más rápido que ellos no era algo que estaba fuera de lugar, eso sí, se dio cuenta que cuando había estado cerca de pasarlos habían apresurado un tanto su paso. Ver eso lo hizo sonreír ligeramente, al parecer le gustaba competir. Sabía que no iban a poder hacerlo contra él. No, eso era algo que estaba muy lejos de poder pasar, simplemente tenía demasiados años de entrenamiento detrás para que pudieran acercarse en el futuro cercano. Por lo mismo se habían quedado detrás. Sí, estaba seguro que podía llegar a pasarla bien en su lugar y quién sabía, podrían llegar a enseñarle algunas cosas para que pudiera hacer las cosas mucho más interesantes en las futuras peleas que podrían llegar a tener. Completar la primera vuelta solo le costó unos segundos más de lo cual se tenía establecido como marca. Y eso fue algo que sorprendió un tanto a los presentes, era un tiempo bastante bueno. El tiempo fue de 28 segundos, en la segunda vuelta fue exactamente igual, la tercera, la siguiente fueron exactamente en el mismo tiempo, cosa que los sorprendió bastante, pero más sorprendidos estuvieron cuando el hombre terminó de dar las vueltas en solo 9 minutos y no mostraba nada de cansancio por el hecho que había estado corriendo tanta distancia manteniendo una velocidad constante que no, bajó en lo más mínimo. No, todo el tiempo se mantuvo con el mismo ritmo y fue capaz de terminar en mucho menos tiempo que todos los demás. Cosa que los dejó bastante sorprendidos a la vez que una sola pregunta le pasaba por la cabeza. ¿Cómo era que el hombre podría tener tanta resistencia? Más aún, ¿cómo era que ese hombre podía estar en tan buena salud física? Claro, teniendo en cuenta que su cuerpo estaba bastante bien formado, pensar en la posibilidad que todo debería de ser gracias al entrenamiento que había tenido hasta llegar ante ellos era algo lógico. Sin embargo, eso no era para nada normal. Las personas se cansaban y el hombre estaba igual. Diablos, el hombre parecía como si nunca había corrido por tanto tiempo y a esa velocidad. Y por lo sorprendido que estaban, el Saiyajin supo que nuevamente había metido la pata. Sí, pues no le había pasado por la cabeza que debería de disminuir su velocidad por cada vuelta a fin de hacer las cosas lo más normal posible. Sin embargo, no lo había hecho mostrando así que su resistencia estaba fuera de las capacidades normales. En ese momento supo que llevar la vida de un humano normal sería algo bastante complicado. Sí, pues todo lo que haga dado sus altas capacidades físicas sería algo imposible para ellos y por defecto sería visto como alguien extraño. Maldición, ¿por qué debe de ser tan complicado ser un terrícola? Sabía que eso podría ser por el poco contacto que había tenido con los mismos. Toda su vida había estado entrenando con seres tan o más fuerte que él, ahora intentar la vida de un terrícola era algo por demasiado complicado. Simplemente no sabía cómo estar entre ellos. Era algo molesto, no tanto por el hecho que sus capacidades eran tan elevadas con respecto a los terrícolas. No, solo era por el hecho que debería de encajar dentro de sus estándares para no pasar por alguien bastante extraño. Pasada la sorpresa que había supuesto ver cómo el hombre hacía la misma cantidad de vuelta en muy poco tiempo con relación al anterior, había sido algo que los había sorprendido bastante. Era cierto que no había logrado superar el tiempo de la primera vuelta, pero había logrado superar por bastante el tiempo de la última vuelta y eso era algo bastante sorprendente y más teniendo en cuenta por los minutos por los cuales el hombre había superado el tiempo. Era increíble, antes, ahora mismo el hombre había mostrado unas capacidades excepcionales que bien podrían empujarlo a dejar de lado las otras pruebas que el hombre debía de hacer. Sí, pues era muy posible que las pasara tan bien como había demostrado poder hacerlo en este momento. Así que, ¿para qué pasar por ellas? Era una tontería y pudo haber dejado las cosas así. Sin embargo, continuó con la siguiente prueba a fin de saber cuán bien podría luchar el hombre y se lo había hecho saber al Saiyajin, supo que debería de hacer las cosas bien para hacer las cosas esta vez lo más normal, debería de fingir como un profesional o simplemente llamaría la atención.
Por lo mismo, una vez que estuvo en el lugar, se subió al ring al igual como lo había hecho otros de los sujetos que los había estado acompañando. Cada uno tomó su posición de combate y cuando tuvieron la orden para poder comenzar, lo hicieron. Siendo su estilo de combate calmado esperando de cierto modo el movimiento de su oponente, decidió ignorarlo por esta vez y ser alguien mucho más impaciente de lo cual lo era el individuo enfrente de él. Por lo mismo se había acercado al hombre con el fin de poder involucrarse en una pelea con él mismo y asimismo había lanzado el primer golpe, el cual fue esquivado de una forma bastante simple por el hombre antes de que él mismo intentara golpearlo. Sus instintos en ese momento tomaron el control de su cuerpo y cuando el hombre vino a saber lo que estaba pasando había estado en el suelo. Lo que había pasado fue que el Saiyajin agachándose apoyó su mano en el suelo antes de enviar una patada a las piernas del hombre, cosa que provocó que él mismo cayera al suelo mientras el Saiyajin se colocaba de nuevo sobre sus pies y con su posición de vuelta. Él maldijo ser tan conocedor de artes marciales y más aún haber logrado tener tanto control sobre el ultra instinto así no fuera demasiado para un ángel. Había hecho de él alguien que podría esquivar prácticamente cualquier ataque así fuera tan lento como el de ese hombre, el otro estúpido que había estado follándose a su esposa. El Saiyajin sacudió la cabeza. Ella no era su esposa, no en estos momentos, ella había decidido terminar las cosas con él así no lo deseaba considerar en estos momentos. Por otra parte, estaba seguro que eso iba a llamar la atención de las personas que lo veían en ese momento. ¿Cómo no lo haría? Se suponía que era un novato independientemente del tiempo que llevara practicando y que fuera capaz de poder seguir, derribar a alguien que se suponía que era más fuerte, más experimentado que él era algo que sin duda iba a hacer que las miradas cayeran sobre él. De hecho, por eso mismo había mirado a donde se encontraban solo para ver que la incredulidad estaba escrita en los rostros de los presentes en ese momento. Era de su conocimiento que el hombre podría no ser el más fuerte peleador de todo el lugar, pero no muy diferente a como había pensado el Saiyajin se suponía que era un novato, no debería de ser capaz de poder hacer algo como eso tan fácil y más que todo, tan rápido que no se había dado cuenta de nada hasta que el hombre había estado en el suelo tan confundido como ellos mismos lo estaban al ver lo que había hecho el hombre en esos momentos. Con todo lo que el hombre había hecho hasta este momento daba la impresión que el hombre era mucho más fuerte, hábil de lo que habían logrado imaginar y podrían imaginar. Estuvieron más cerca de tal cosa cuando el hombre que había estado en el suelo se había levantado con el fin de golpear a su oponente y golpear al mismo con bastante fuerza aprovechando que había estado distraído. De hecho, eso mismo había dicho su oponente mientras se abalanzaba contra él con toda su fuerza puesta en un derechazo que conectó en su rostro. El hombre no se movió en lo más mínimo. Y nuevamente el Saiyajin maldijo su suerte, en dado momento su cuerpo reaccionaba tan fácilmente sin la necesidad de tener que pensar demasiado en tal cosa, pero en dado momento simplemente era algo que no hacía. Eso era algo bastante molesto. Ahora, con ese golpe que había recibido se supone que debería de haber tenido alguna reacción. Sin embargo, su cuerpo, si bien utilizó un poco de los principios que había estado entrenando con ese estado, solamente había fortalecido el lugar de impacto para así no sufrir ningún daño. Por lo mismo el hombre que había sentido como si había golpeado el metal más fuerte del universo, retrocedió a la vez que recogió su mano con un dolor endemoniado en la misma. Juraba que debía de tener alguna fractura en su mano. El Saiyajin sin más que hacer y a fin de hacer todo cuanto menos pasable, decidió salir volando a fin de no hacer las cosas más extrañas de lo que ya lo eran en ese momento. Todo fue extraño y pudieron no prestarle atención al hombre de no sé por un simple detalle, el hombre salió volando por metros y se estrelló con algunas herramientas de entrenamiento que había en el lugar. Se suponía que deseaba no llamar la atención con sus capacidades sobrehumanas, pero estaba haciendo justamente eso. Pues en sus ansias de actuar como un terrícola estaba olvidando que simplemente se debe de actuar normal. De esa forma en la que actuaba con su exesposa, con sus hijos y los cercanos a él. Los amigos del hombre fueron a socorrerlo y afirmó que haber golpeado al hombre le había causado tanto daño que juraba que su mano debería de estar fracturada. Los que habían ido detrás del extraño hombre quien había salido volando de una forma totalmente imposible, dado a que nadie podría golpear tan fuerte para poder enviar a alguien tan lejos con un solo golpe o al menos sin ser un hábil competidor de artes marciales. Era cierto que el sujeto era fuerte, se veía a alguien imponente al tener tantos músculos.
Sin embargo, dudaba que el hombre pudiera golpear a alguien tan fuerte para poder hacer algo como eso. No, eso era algo imposible. Al menos así lo habían pensado, pues dudaba que alguien tuviera la fuerza para poder golpear a alguien con tanta fuerza para poder hacer algo como eso. Por lo tanto, había algo bastante extraño y estuvieron más seguro de eso cuando llegaron donde estaba el hombre, quien se encontraba de pie intentando organizar las cosas que había tirado al suelo. Se dieron cuenta que el hombre no tenía un solo rasguño, a pesar de que veían que las herramientas que el hombre había golpeado tenían curvas que definitivamente no deberían de estar ahí. ¿Cómo eso era posible? No tenía la menor idea, de verdad, ese sujeto no era para nada normal. Sin eso bien podría ser algo a considerar, teniendo en cuenta lo que había hecho, cosas como si no le costara nada. Sí, pues ellos tenían la certeza de que las cosas iban en ese camino. Al hombre parecía no costarle nada de trabajo poder hacer lo que le había demostrado hacer minutos atrás. Por otra parte, esas cualidades en ese hombre resultaban ser bastante interesantes, con las cuales posiblemente las personas podrían tener agrado. Sí, pues el sujeto tenía cualidades bastante interesantes que llamaban bastante la atención. Sí, tenía cualidades bastante interesantes como algunos superhéroes, los cuales las personas se habían visto representadas alguna vez, y en el mismo que la persona pensaban en esas situaciones peligrosas en su vida, o simplemente, en otro momento, muchas veces deseaban estar en su lugar, tener una de sus habilidades para poder lograr hacer lo que desearan, así fuera por una vez. Luego de unos minutos en los cuales habían logrado organizar algunas de las cosas que estaban a su vista, con un tanto de torpeza al no tener la menor idea de cómo iban, el hombre se llevó al Saiyajin del lugar a sabiendas que no deberían de perder el tiempo en ese lugar, teniendo muchas mejores cosas por hacer en estos momentos, con el hombre quien, bien por las capacidades que había estado mostrando, podría llegar a ser alguien considerablemente popular dentro de su grupo de colaboradores. De eso no tenía ninguna duda, y mucho menos teniendo en cuenta que el hombre había mostrado una extrañeza en la forma de hacer las cosas que le había pedido hacer, que bien se podría pensar en la posibilidad que el hombre estaba fingiendo. Es más, sabiendo lo que había pasado antes, pensar en esto como una posibilidad no era algo del todo tonto, considerando lo que había pasado, pues de haber sido algo que tuviera un efecto en el hombre, en ese momento él mismo debería de ser atendido por los médicos. Sin embargo, el hombre caminaba a su lado con el fin de poder continuar con el proceso, y por lo mismo habían decidido continuar con el proceso, esta vez el de salud. Por lo que había visto hasta el momento era una tontería hacer tal cosa, dado ya que el hombre estaba en muy buenas condiciones, pero estas eran más importantes que las demás. Era algo que no podría dejar pasar, y lo mismo le había dejado claro al Saiyajin, que le había dicho lo saludable que era, no había estado enfermo jamás. Bueno, al menos la única enfermedad que había tenido en toda su vida era una que casi lo mataba hace unos años. Sin embargo, gracias a Trunks del futuro había logrado curarse de esa enfermedad que había amenazado con terminar con su vida. Pero ya estaba curado, y hacerse una prueba de salud es algo tonto de su parte. A pesar de eso, no había sido capaz de persuadir al hombre para que dejara eso a un lado y continuara con otro proceso. Lastimosamente, o tal vez para su suerte, el hombre le había dejado entender que las otras pruebas que iban en la misma línea de la anterior podrían ser pasadas sin problemas por él. Bueno, eso era cierto. Podría pasar todas y cada una de las pruebas que le pusieran enfrente. Sin embargo, no por eso significaba que el hombre lo sabía. Al menos no había sido así antes, pues los diferentes fallos que había tenido en su forma de comportarse era algo terrible para poder pasar desapercibido. Había hecho que el hombre creyera que era muy diferente a los otros sujetos. El Saiyajin lo supo y no se sintió demasiado bien con ese hecho. No era que le molestaba ser un terrícola. No, había vivido por tanto tiempo con ellos que había llegado a sentirse como parte de ellos. Por lo tanto, no era eso. Simplemente era que poder ser como ellos en lo referente a vivir la vida, ser tan débiles y frágiles como lo eran ellos, era algo bastante complicado para él. Era incómodo, no había llegado a pensarlo jamás. Antes casi cualquier humano pudo llegar a ponerlo en graves aprietos en una pelea. Sin embargo, en este momento eran todos unos insectos que podría aplastar con su poder mental, y eso considerando que esas habilidades estaban muy poco desarrolladas en él. Lo tanto que había conseguido era gracias a su esfuerzo,
el tiempo que había puesto en el entrenamiento que había estado realizando casi toda su vida. A pesar de ello, no pensaba por un segundo en hacerles daño a los terrícolas, a las otras personas, simplemente porque era alguien más fuerte. No, eso no estaba dentro de las cosas que podría llegar a hacer en ese momento. Al menos eso eran sus pensamientos hasta el momento. El hombre lo había llevado al apartado médico y una mujer le mostró una aguja tan grande que solo verla le dio mareos que amenazaron con tirarlo al suelo. Por lo único que no se había dejado caer al suelo era por el hecho que esa mujer podría llegar a apoyarlo con esa cosa y de hecho, era lo que iba a hacer a fin de extraer un poco de su sangre para examinar la misma a fin de encontrar rastros de algunas enfermedades. El Saiyajin hizo todo lo posible por mantenerse alejado de la mujer. Incluso se había escondido detrás del hombre, quien se sorprendió bastante por la reacción del Saiyajin. Todo había estado bien hasta que la enfermera había mostrado la inyección con la cual pretendían obtener una muestra de su sangre para poder saber un poco de la salud del hombre. Era de su conocimiento que muchas personas le daban miedo las inyecciones y por lo mismo regularmente no iban al hospital. Sin embargo, muchas de esas personas no mostraban tanto terror a una aguja. No, eso simplemente era algo que no pasaba. Al menos no había visto a nadie de esa forma antes hasta que había aparecido este hombre. ¿Cómo era posible que alguien pudiera llegar a eso por tener que enfrentarse a una simple aguja? No tenía la menor idea de tal cosa. No, eso era algo que estaba muy lejos de su entendimiento, pues ver a alguien con tal pavor a algo como eso se le era algo demasiado exagerado y más si esa persona había resistido un golpe tan fuerte para que quien lo había golpeado asegurara que su mano no estaba bien. Es más, había encontrado al hombre en emergencia revisando su mano. Así que, llegarse a imaginar que alguien pueda llegar a tener tal pavor por las inyecciones era algo que no se había llegado a imaginar en algún momento. Tuvo que hablar con el hombre, intentar convencerlo de dejar que se llevara a cabo el proceso. Sin embargo, el Saiyajin estaba negado a aceptar tal cosa. No deseaba que ese objeto del demonio se acercara demasiado a él. No, por lo mismo había intentado hacerle saber al hombre que no era necesario, pero él mismo había continuado en el mismo camino y eso había llevado a que pensara muy seriamente en la decisión de marcharse del lugar e intentar conseguir otro trabajo. Estaba seguro que podría llegar a conseguir uno sin la necesidad de tener que soportar el insoportable piquete de esa inyección. Recordar a su hijo lo hizo pensar mejor las cosas. Sabía que necesitaba un trabajo para poder estar con el chico. Así que, debería de conseguirlo. Por lo mismo le permitió a la mujer que se acercara, la mujer que reía de él, de lo infantil que era el hombre se había acercado al mismo con el fin de obtener la muestra de sangre. Antes de hacer tal cosa le pidió al hombre que tomara asiento y ató una liga en su brazo. El Saiyajin tragó saliva mientras veía en cámara lenta cómo la mujer se acercaba a él con ese objeto del demonio. Y la idea de renunciar a ello se habían hecho tan grandes, así como tan fuerte su corazón latía por lo que estaba viendo en ese momento. Él tomó su decisión mucho antes que la mujer pudiera tocar su cuerpo con ese endemoniado objeto, se iba a marchar del lugar. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo terminó perdiendo el conocimiento por el exceso de presión en el momento. Tanto la mujer como el hombre se habían sorprendido como el cuerpo del hombre cayó flácido a un lado por algo que muy bien sabía. El pavor que el hombre le tenía a las agujas había hecho que se terminara desmayando. Era algo increíble, de todas las veces que había puesto una inyección a alguien o bien, tener que extraer sangre de alguien jamás había pasado algo como eso. Sin embargo, allí estaba ese hombre totalmente inconsciente por el solo hecho de tener enfrente de él un objeto inofensivo para una persona. Era simplemente, sorprendente. Antes de que el hombre pudiera volver en sí la mujer tomó la muestra de sangre. Una vez hecho eso el hombre tomó al Saiyajin y lo colocó en la camilla que había en el lugar. Por unos minutos estuvieron esperando a que el hombre regresara en sí y una vez que lo hizo, se le dijo al hombre que ya se había obtenido la muestra de sangre y se la habían enseñado. El Saiyajin miró su brazo solo para darse cuenta que en el brazo que la mujer había elegido para obtener la muestra de sangre, había una pequeña cura que impedía que la sangre pudiera salir de su cuerpo. Al menos así lo pensó la mujer. Pues el increíblemente rápido factor de curación que tenían con diferencia de los terrícolas hizo que la herida que se le había hecho sanara hace tiempo.
El Saiyajin se quitó la pequeña cura mientras era visto por las dos personas en el lugar. La mujer decidió hacerle una pregunta al hombre en ese momento. ¿Tiene deseos de orinar? Preguntó la mujer mientras miraba el hombre, quien la miró con una ceja levantada. ¿Por qué le preguntaba eso? No tenía la menor idea y su cara bien lo demostraba en ese momento. Y por lo mismo la mujer decidió explicarle al hombre que eso era algo que necesitaba para continuar el proceso. El ceño del Saiyajin se profundizó bastante al escuchar tal cosa. No había pensado que la orina de una persona pudiera llegar a servir de muestra para detectar si algo iba mal con una persona. No, eso era algo que no había imaginado por un segundo. Fin. 10.